Bienvenidos a nuestro programa Buena Salud. Estamos día viernes, fin de semana, y como siempre, usted que de pronto va y se va a la playa o a algún sitio, use la mascarilla, tratar de mantener el distanciamiento social, y los que no han acudido a la vacunación, por favor, acudamos a la vacunación, acudamos a las dosis que de pronto falta para poder estar un poco más relajados. Recordemos que seguimos viviendo una pandemia. El día de hoy estamos con la obstetriz María Belén Carrillo. Ella viene de las Torres Médicas San Andrés y vamos a hablar de un tema: parto y cesárea humanizada. Ese es un tema bastante importante para las mamitas que están embarazadas. Para todas ellas, pues vamos a ver un tema bastante importante. Bienvenida, María Belén. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Buena Salud. Muchas gracias, Gabriel. Agradezco la invitación del canal, y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es el parto y cesárea humanizada, sobre todo para las mamás que están gestantes, y garantizar una atención oportuna y de calidad. Perfecto. El parto y la cesárea humanizada, ¿qué es esto? ¿Cómo se lo realiza? Porque hay que saber un poco que a veces, bueno, todas las madres van a veces a dar a luz a un hospital a veces, pero esta preparación previa, que es muy importante, para cuando el momento que llega el bebé, ellas la pueden recibir con más amor, con más alegría y con más calma, ¿no? Porque eso es parte de lo que por ahí mismo estábamos hablando internamente. Pero, ¿qué es el parto humanizado en sí? Para saber un poco. El parto humanizado es una modalidad de atención del parto en el cual se garantiza que se respeten los derechos tanto del recién nacido como de la mamita. Entonces, aquí, ¿qué vamos a respetar? Garantizar una atención adecuada, oportuna, en donde se va a combinar lo tecnológico, lo científico, y sobre todo para cubrir las necesidades tanto emocionales como hospitalarias de la mamá y el recién nacido. Perfecto. Este parto humanizado, que es obviamente la relación que va a haber entre sí de las dos personas, ¿qué es lo que lo hace diferente de pronto de un parto normal o un parto natural, que vaya la persona sin tener esta preparación previa? Ya, lo importante de un parto humanizado, en lo que se garantiza en sí, son los derechos. ¿Cuáles son estos? Respetar los tiempos fisiológicos del proceso natural del parto, por ejemplo, en el cual se garantiza el acompañamiento antes, durante y después del parto, el libre movimiento y la elección de la posición al momento del parto. Cuando ya estamos netamente en el parto, el apego piel a piel de la madre con su bebé, esto va a garantizar la lactancia materna. Posteriormente, mientras el bebé está recostado sobre la piel de su madre, vamos a realizar el corte oportuno del cordón umbilical o el pinzamiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a esperar a que terminen los latidos del bebé para que se pase toda la sangre necesaria. No vamos a apresurar estos procesos. Posteriormente a esto, el alojamiento conjunto de la madre, garantizando la primera hora de lactancia materna y que los cuidados del recién nacido se realicen enfrente de la mamita. Perfecto. Eso es bastante bonito, ¿no? Porque a veces cuando las personas están en esta etapa, en este proceso, a veces dicen, no, ya tienes que dar a luz, vienen los dolores de parto, y le preparan a veces de una manera un poquito, tal vez un poco más agresiva. Al menos a veces hemos visto que las mamitas están caminando, las mandan a caminar y todo, y tal vez si ellos no hicieron esta parte antes de, por ejemplo, quiero que me recalque un poco cuánto tiempo puede ser este tipo de preparación que pueden tener las mamitas antes del parto. Esto se lo hace cuando ellas ya están en su último día, o hay un ejemplo, una semana anterior a esto, para que ustedes digan, bueno, al momento que ustedes van a dar a luz es la preparación, porque es una parte como ejercitaria que hacen con la madrecita. ¿En esto solo participa la madre, o en este caso también a veces tiene participación el papá? Ya, primero vamos a saber que la psicoprofilaxis del parto es la preparación para el parto o para la cesárea. Primero, esta tiene sus indicaciones, siempre y cuando no sea un embarazo de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos estamos preparados para el 80% de partos son normales, pero estamos preparados para ese 20% igual para las complicaciones. Entonces ahí es donde viene la cesárea humanizada.
como la paciente realiza la psicoprofilaxis o un curso prenatal a partir de la semana 28, dependiendo de los horarios que ella tenga, va a saber cómo pujar, cuáles son los signos de alarma, cómo respirar, y en conjunto puede ir su pareja en el caso de las mamitas que puedan, y si no, alguien de su confianza que se prepare para este momento tan especial. Entre esto inmiscuye las decisiones de la mamá. Si hay alguna complicación, la mamá ya sabe lo que nosotros estamos haciendo, se le informa, el familiar tal vez para nosotros poder trabajar se retira de la sala y nos permite trabajar. Igual cuando sucede todo de manera normal, como le menciono, el 80% de los partos son normales, y también nos preparamos para la cesárea garantizando el apego piel a piel, el corte oportuno del cordón, la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es importante también que el parto sea algo lindo, algo precioso. Muchas embarazadas los ven al parto o al embarazo como una enfermedad, y no hay que tratarlo así, sino como un proceso normal de nuestro cuerpo en el cual hay que saber disfrutarlo. Perfecto. Usted comentó algo de la psicoprofilaxis, que es la palabra que antes no la podía decir. Eso es lo que yo quería que a veces las personas desconocen, porque ustedes hacen esta interacción de la madre o esta parte ejercitaria para que ella se sienta preparada y lista al momento de recibir al bebé. Si producción me ayudan, porque hay una imagen que tenemos de apego precoz cuando ya nace, porque esa es la parte más, creo que, importante al momento que nace. ¿Por qué ustedes, cuando ya realizan este proceso del parto, por qué tienen que colocar al bebé con su madre en ese preciso momento? Ya, primero, el parto es algo que nosotros trabaja en nuestro sistema límbico, que está en los mamíferos, en nosotros desde año, porque el parto viene desde el inicio de nuestros tiempos. Entonces es un cóctel hormonal que se produce en ese momento, y estas hormonas trabajan para que sea un proceso natural y fisiológico. Cuando yo lo interrumpo, por ejemplo, preguntándole a la mamá tal cosa, yo hago trabajar su corteza cerebral, y ahí se interrumpe este cóctel hormonal. El apego piel a piel hace que se segregue la hormona oxitocina, del vínculo, del afecto. Entonces, ¿qué pasa? Aparte que nos va a ayudar a una exitosa lactancia materna, va a desarrollar un vínculo. Un parto humanizado es demasiado hermoso. Por ejemplo, cuando está mamá, papá y nace el bebé, inmediatamente se lo apega, porque a veces, ¿qué se suele hacer? Nace el bebé, quien atiende el parto o la cesárea entrega inmediatamente al pediatra, se retiran y la mamá no comparte esto, y ahí se interrumpe algo muy importante. Es algo que nosotros hemos sabido cómo se realiza, nuestro cuerpo lo conoce desde mucho tiempo antes. Entonces, cuando nosotros realizamos intervenciones innecesarias, interrumpimos ese cóctel hormonal. Eso, como usted dice, es un cóctel hormonal. Esa es una palabra importante, porque el cóctel es algo que le gusta. Entonces, el momento de que vemos ustedes dicen, ¿no?, que es el primer contacto piel a piel, o el primer contacto que tiene la madre con su bebé. Interrumpirlo sería como perder esa esencia, ¿no? Esa esencia, porque el momento que ya el bebé sale a su mundo exterior, él ya tiene que ver con quién es el que le acoge, y en este caso realmente es la madre. Es bastante interesante. María Belén, cuando las madres están en esta etapa, bueno, hay madres adolescentes, hay madres adultas, que bueno, las madres adultas son las que ya por experiencia misma ya lo saben cómo es el tema de cuando han dado a luz un primer bebé o un segundo bebé. ¿Qué pasa con estas madres primerizas que están temerosas, que están cohibidas, que no saben cómo van a actuar al momento de recibir a su hijo? Creo que es una preocupación de todas las madres, inclusive si ya han tenido bebés, porque a veces sus experiencias no son agradables, o inclusive cuando las pacientes tienen hijos que ya tienen 18 años y otra vez se vuelven a embarazar, no se acuerdan las pacientes. Entonces es el momento de la guía. En estas clases que nosotros impartimos se produce cómo pujar, cómo respirar. Si yo, por ejemplo, hago una respiración larga, mis pulmones se insuflan, entonces yo necesito pujar con mis abdominales, no con la garganta. Por eso no se pide que grite la mamá, porque a lo que yo grito libero aire y mis pulmones se hacen más pequeños en vez de ayudarme a pujar. Entonces, todo eso interviene, y cuando la mamá ya sabe esto, ha tenido una preparación previa, yo no estoy enseñándole en ese momento, sino ella misma
ya va desarrollando, sabe lo que estamos haciendo y yo no estoy interrumpiendo el proceso fisiológico del parto. Y si por A o B hay complicaciones, porque a veces todo va hermoso, el bebé nunca cambia de posición, hay doble circular de cordón, preeclampsia, todo esto, entonces se puede preparar a la madre para garantizar una lactancia oportuna, igual las medidas que nosotros practicamos dentro de la cesárea en la medida de lo posible, igual está el familiar y produce un correcto acompañamiento y es un lazo súper lindo cuando se comparte, porque a veces van mamás solas y yo creo que es una experiencia que se vive pocas veces en la vida, en la cual hay que aprender a disfrutar en lugar de tenerle miedo. El conocimiento es poder y lo que queremos es que la mujer se empodere en esta etapa tan importante como es el parto o una cesárea, porque es algo magnífico, un milagro en donde se da vida. Indistintamente de las madres solteras, porque hay veces madres solteras que lamentablemente dan a luz y están ahí con su bebé, pero ¿cuál es la participación que de pronto tiene también el padre? Porque también a veces el padre puede cumplir un rol importante al momento del parto. Ahí hemos visto a veces imágenes que las personas o el padre también recibe a su bebé y está ahí con la madre. ¿Ese papel también es importante para ellos? Claro que sí, tanto el papá o como el familiar que la mamá decida, porque a veces los papitos son temerosos y dicen, no, yo no quiero entrar. Entra la mamita o por razones son madres solteras y entra la hermana así. Ese familiar se le permite en las clases que dé masajes para aliviar, va a pedir, por ejemplo, agua caliente para colocarle en la espalda, cosas así. Métodos no farmacológicos para el dolor puede ayudar. Y en el momento del parto o la cesárea, nosotros permitimos el corte del cordón umbilical. Aunque no lo crean, es una experiencia súper linda. ¿Por qué? Porque el papito separa a su hijo o hija él mismo, entonces el papá ya sabe que no tiene que tocar nada estéril, la licenciada ofrece el guante, él solo mete la manito, le presento la tijera y él corta el cordón. Y ha habido momentos tan lindos en los cuales llora la mamá, llora el papá y a nosotros nos llena el corazón estas cosas. Sí, usted lo conversa y de verdad que motiva y da mucho, o sea, yo no soy padre, pero creo que es un momento emotivo para las personas que cumplen o que presencian este momento cuando viene su hijo, y más cuando son padre y madre que están allí en ese momento y comparten este acontecimiento tan importante. Al regresar del corte, María Belén, pues queremos conversar un poco también la importancia de acercarnos a hacer los controles obstétrico, lo importante que es realizarnos diferentes tipos de análisis antes del parto para que obviamente estos bebés que vienen al mundo pues vengan en buen estado, vengan con buena salud y obviamente pues que la preparación que tienen sus madres pues lo reciban con toda esa alegría y ese afecto que tienen. Regresamos después de un pequeño corte. Parto y cesárea humanizada es el tema que estamos tratando el día de hoy con María Belén Carrillo, obstetriz. María Belén, estábamos hablando ya del tema del parto, vimos ese momento bonito que tiene el padre y la madre en el momento de que el bebé nace, pero para que esto sea relevante, sea significativo, sea propiamente que el bebé venga con buena salud, que venga como todos queremos, sanito, hay que tener una preparación previa. Ustedes preparan al paciente no a última hora, ustedes obviamente no la preparan, ya vas a dar a luz y en este momento no, ustedes tienen una preparación previa que son prácticamente 9 meses. Esta preparación que ustedes hacen como obstetriz, como ginecólogos, ¿qué es lo que debe recibir la mamita antes de que nazca su bebé? Bueno, es muy importante los controles prenatales. La OMS, Organización Mundial de la Salud, asegura que deben existir un mínimo de 5 controles prenatales, pero a nivel de lo privado nosotros lo realizamos mes a mes porque puede haber cambios y signos de alarma que van a ser muy importantes para detectar factores de riesgo en nuestras pacientes y, como bien lo ha dicho Gabriel, garantizar una atención oportuna y de calidad. ¿Por qué? Porque es muy diferente una mamá que llegue a solo dar a luz y que yo no la conozco en ese momento, tal vez llega sin ecografías, sin exámenes. Claro, nosotros intervenimos, brindamos toda la atención mejor posible como a todas nuestras pacientes,
Pero cuando una paciente lleva un control riguroso, ya sabemos qué resultados dieron sus exámenes, sabemos que los tiempos para ingresar de sangre, riesgo de hemorragia, riesgo de preeclampsia, riesgo de diabetes gestacional. Es muy diferente una cesárea por una diabetes gestacional en que nos esperamos un niño grande, a diferencia que la mamá llegue a parto y, oh sorpresa, es un niño grande, entramos a cesárea de emergencia. Entonces, la preparación tanto científica como emocional es súper importante. Entonces, yendo del lado de lo científico, los controles prenatales deben ser rigurosos, estrictos y sobre todo las mamás conocer la importancia de cada uno de los exámenes, porque a veces no pedimos exámenes por costosos, por cosas así, no, sino porque cada uno de estos tiene una significancia y nos va a ayudar a descubrir algo o a descartar algo. Igualmente las ecografías, un bebé que de repente tiene 28 semanas pero se está quedando pequeñito o se está creciendo mucho, o su peso y tamaño está ideal para la edad que tiene. Y estos controles prenatales que ustedes realizan, por ejemplo, usted acaba de mencionar que por lo menos deben ser 5. Mínimo 5, deben ser asistidos 5, pero si lo hacemos mensualmente, mucho mejor, porque ustedes pueden, topó algo muy importante, por ejemplo, usted topó el crecimiento, el desarrollo del bebé, porque eso es muy importante, porque a veces, por ejemplo, dicen, no, que nace gordo, que nace grande. No es que debe nacer, sino que tiene que ser proporcional de acuerdo dentro de los parámetros. De los parámetros normales, porque si ya viene fuera de lo normal, pues ustedes saben. Vamos a sospechar ciertas enfermedades. Exactamente, Gabriel. Es algo que se llama el percentil de crecimiento. Es muy diferente un bebé, como yo dije, que yo me espere de 37 semanas, pero que su peso y su tamaño sea muy pequeñito, o un bebé que en cambio tenga 34 y ya tenga el peso normal, es de 2.500 a 3.500. Entonces el pediatra ya sabe que puede haber algún riesgo metabólico, ya sabe qué puede esperarse, cómo puede actuar, a entrar algo de emergencia. Entonces por eso es súper importante los controles prenatales, realizarse sus exámenes, todo eso. ¿Por qué? En América Latina hay un alto índice de cesáreas que seleccionamos. ¿Qué quiere decir? La OMS dice que el porcentaje de cesáreas debe ser adecuado entre 10 al 15%. Sin embargo, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que nos rige en América Latina, estamos sobre el 40%. ¿Por qué estos porcentajes? Porque le tenemos miedo al dolor, miedo al parto, y a veces nosotros vamos de manera selectiva, que está muy bien, pero es muy importante, como digo, la información, prepararnos y sobre todo saber los beneficios, los riesgos, y que estamos llevando controles adecuados, garantizando una adecuada atención. Entonces yo voy a estar bien conmigo misma, con mi bebé, y tranquila sobre todo, con mi familia, para que sea algo lindo, algo precioso. Usted como obstetriz, ¿qué recomienda? ¿El parto natural o el parto normal? La paciente en realidad... Digo, el parto de la cesárea, que también es. Parto por vía natural o parto por vía cesárea. En realidad, los dos tienen sus indicaciones. Primero, todo mundo se va por el parto normal. A nivel de lo público, siempre va primero el parto normal. ¿Por qué? Porque una cesárea nos implica más gastos, quirófano, anestesia, etc. A nivel de lo privado, la paciente puede escoger. Entonces, nosotros garantizamos, como quien dice, una atención adecuada. Siempre uno inicia con parto normal, pero si la paciente dice, no, yo no quiero, pues obviamente, pero obviamente vamos a programar una cesárea. No es una cesárea de emergencia, ya la paciente viene, está en condiciones. Ahorita que estamos con COVID aún, se le pide a la paciente una prueba COVID antes de ingresar, al acompañante también. Entonces son cositas que ya están previas. A diferencia que me ingresa y de repente entramos y, oh sorpresa, el familiar no tiene, no sabemos. Entonces, ¿por qué? Porque nos preparamos con todos los recursos humanos y tecnológicos necesarios para garantizar y salvaguardar la vida tanto de la madre como del recién nacido. Perfecto. María Belén, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría al televidente en relación al tema que estamos hablando? En relación al tema que estamos hablando, que primero las mamás disfruten su embarazo, sepan cómo lo van a disfrutar con la información. ¿Quiénes les van a brindar la información? Quien les lleva el control prenatal, una adecuada información. Así van a saber sus opciones para partos, sus opciones para cesárea. Hay un plan de parto, le van a programar, van a saber con quién están, qué necesitan, qué deben llevar en la maleta, tanto para ustedes como para su bebé. Y que no tengamos miedo, es un proceso fisiológico, ya sea parto normal, y cuando por A o B ocurre una cesárea, pues siempre es por el bienestar materno o de la madre.
Perfecto. O del niño. Muchas gracias por esta bonita entrevista, muy motivante. Sí. De verdad, para las personas que están viendo el programa, motiva mucho y obviamente pues las personas se deben identificar con muchas de estas situaciones que hemos tratado el día de hoy. Gracias, Gabriel. María Belén, denos dónde está ubicada Torres Médicas, su número de consultorio y todo eso. Claro, nos encontramos en la Clínica Torres Médicas San Andrés. Les invito a vivir la experiencia. Contamos con personal y recursos tecnológicos garantizados. Entonces acudan y va a ser una hermosa experiencia. De 8 a 1, mis teléfonos de contacto se encuentran en pantalla. Perfecto. Muchas gracias por esta bonita entrevista. Esperamos tener una próxima oportunidad en nuestro programa. El día lunes estaremos con el licenciado Gustavo Camacho. Por cierto, la semana de la que viene es el tema del cáncer de mama, que es el día martes. Vamos a estar hablando varios temas acerca del cáncer de mama y vamos a iniciar con pruebas tumorales especiales para cáncer de mama. Ese es el tema que trataremos el día lunes con el licenciado Gustavo Camacho. No se desconecten de la programación de Saracay Televisión, sigan las redes sociales de Buena Salud, que estamos como @buenasalud_s en Instagram y como Saracay Televisión Canal 5 en Facebook. Que tengan un excelente fin de semana.